Familia, antes de empezar, recordaros que esto no se hace solo. Se hace gracias a muchas personas que nos financian desde hace años para que todas nos podáis escuchar, para que el programa sea libre e independiente, en abierto. Por cierto, que ayer estuve con algunas de estas personas en la Feria del Libro. Gracias siempre por vuestro cariño y abrazo. Si nos escuchas y aún no nos ayudas, este puede ser un buen momento. Puedes poner lo que quieras, cuando quieras. Todo suma. Welcome to Carne Cruda the album. Join us for danger, excitement, innovation. En 2011, el entonces tercer hombre más rico del mundo, el financiero Warren Buffett, publicó en el New York Times un artículo tan insólito para un ricachón como controvertido para los neoliberales, titulado «Dejad de mimar a los mega ricos», en el que pedía públicamente una subida de impuestos a las grandes fortunas como la suya para hacer frente a la crisis financiera. A la iniciativa se sumaron en Alemania 50 multimillonarios que calcularon que un impuesto a los que ganasen más de $500.000 euros al año podría resolver el problema del déficit público. Esos son patriotas y no los nuestros. Este martes, Unidas Podemos presentó en el Congreso una iniciativa para gravar a las grandes fortunas, apoyada por toda la izquierda. Pero no toda la que se llama izquierda. El socio mayoritario del gobierno, el PSOE, votó en contra. La historia hay que conocerla no solo para no repetir sus errores, también para repetir sus aciertos. Vamos con ella. Uno de los primeros en proponer una tasa a la riqueza fue el presidente estadounidense Theodore Roosevelt, a inicios del siglo pasado. Frente a los que, como Rockefeller, decían que los ricos ya cumplen dando trabajo, Roosevelt respondió con una incontestable obviedad que suele obviarse. Nadie se hace rico sin la participación de la sociedad a la que corresponde una parte del beneficio. Hoy la derecha le llamaría comunista, bolivariano. Entonces también le pusieron a caldo, es verdad. Pero cuando llegó a la presidencia impuso un gravamen del 15% a los que más ganaban. Un pequeño paso para un rico, un gran paso para su país. Por cierto, nada en comparación con lo que vendría. En la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos había cuajado la idea de que si la batalla la libran los pobres, la deben pagar los ricos. El impuesto a las grandes fortunas llegó al 60%. Por supuesto, los plutócratas intentaron bajarse del carro en los felices años 20, en plena batalla de la patronal contra los sindicatos. Pero llegó el crack del 29 y otro Roosevelt, familia lejana del anterior, Franklin Delano. Es cierto que primero hizo lo que luego se repitió hace justo una década en el último crack, rescatar a los bancos y empresas con el convencimiento de que reactivarían la economía. No funcionó y Roosevelt no tuvo dudas. Aprobó un impuesto del 79% para los grandes ingresos y del 70% a los grandes patrimonios. El paro descendió del 25 al 10% y él arrasó en las siguientes elecciones. Rectificar es de sabios. Y fue a más. Durante la Segunda Guerra Mundial lo subió hasta el 81% para evitar que los multimillonarios se enriquecieran con el conflicto, como había ocurrido en la Gran Guerra. En la recuperación, después de la contienda, su sucesor, Harry Truman, obligó a los ricos a dar 9 de cada 10 dólares de sus ingresos. Así se financió, por ejemplo, el Plan Marshall que ayudó a levantar Europa de los escombros. Pero a partir de los 60, cuando las cosas empezaron a marchar viento en popa, llegaron las exenciones fiscales, las rebajas y los paraísos. Y el proyecto de igualdad y redistribución de la riqueza fue poco a poco desmantelado por los neoliberales. Todo esto lo cuenta Sam Pizzigati en un libro de título muy ilustrativo. Los ricos no siempre ganan. El triunfo sobre la plutocracia que originó la clase media, publicado por Capitán Swing. Elemental, querido Watson. Menos privilegios significa más derechos. No era precisamente un país socialcomunista el que creó este sistema tributario igualitario y progresivo. De hecho, uno de los argumentos a favor del impuesto a los ricos era frenar el avance del comunismo, demostrar que el capitalismo era tan próspero que podía dar bienestar a todo el mundo. Y el otro fue el patriotismo. Las grandes fortunas no se irán del país, aunque les subamos los impuestos, como se dice ahora. Se quedarán para proteger las libertades, para proteger la democracia. El impuesto a los ricos ha servido siempre como protección de las democracias liberales que ahora están en peligro. Nada más patriótico, democrático y anticomunista que hacer pagar a los que más tienen. Menos ricos y menos pobres, como dijo Eva Perón en su visita al régimen de Franco, de la que se cumple esta semana 75 años. Hoy, la derecha y la extrema derecha dicen lo contrario, más ricos y más pobres.
Hoy la derecha y la ultraderecha sostienen que lo patriótico es defender al emérito evasor y bajar impuestos a los que los evaden. Este martes afirmaron en el Congreso que una tasa para los ricos es perjudicial para España. Bueno, para la España que esconde su dinero en Suiza, quieren decir. En 2011, un desconocido Pedro Sánchez escribió en Twitter: Rajoy a la derecha de la derecha europea. Rubalcaba propone un impuesto sobre las grandes fortunas como Sarkozy. Rajoy se opone. El martes, el ahora presidente se situó a la derecha de la derecha, junto a Vox, votando en contra de sus propias palabras. Y luego, dirigiéndose a Unidas Podemos, les advirtió que lo que desmoviliza a la izquierda es señalar nuestras diferencias y no nuestras conquistas. No, señor presidente, lo que desmoviliza a la izquierda es que la izquierda haga cosas de derechas. Un nuevo mundo más allá del futuro se abre hoy. Puede ser un día histórico. Las más desiguales de la desigualdad, las que menos protección tienen, las trabajadoras del hogar, darán en el Congreso de los Diputados un primer paso hacia su reconocimiento laboral y la igualdad de derechos. Aquí vamos, las trabajadoras, rumbo al Parlamento, sindicalizadas, en Sintraoku. Elena, ¿qué escuchamos? Son 12 trabajadoras del hogar y del cuidado que viajaron hasta el Parlamento Europeo. En España, las empleadas del hogar no tienen derecho a paro, subsidios, muchas trabajan en jornadas interminables y además pueden despedirlas sin explicaciones de un día para otro. Llevan años reivindicando que se equiparen sus derechos y a eso fueron hasta Bruselas. Y Carne Cruda, Elena Gómez, las acompañó hasta Bélgica, a donde fueron el 18 de mayo aprovechando la invitación de anticapitalistas para hacer lobby, es decir, para meter presión. Pues vamos a llevar la reivindicación del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados al Parlamento Europeo. En primer lugar, porque ahora mismo está la posibilidad de la ratificación del Convenio 189 sobre la mesa del Congreso de los Diputados de España. Y por otra parte, pues también a visibilizar no solo que ya van tarde, sino que van mal, porque de por sí, a nivel de Europa, y eso es lo que vamos a decirle a los parlamentarios, hay mucha desigualdad y desequilibrio entre las legislaciones en la materia. Francia no ha ratificado el convenio 189, pero las trabajadoras del hogar ahí tienen derecho al paro, por ejemplo, y a otras prestaciones que en España no. Y nos vamos a agarrar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que señala precisamente esa situación. Maurín es de El Salvador, pertenece al Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados. Cuenta y recuenta para no dejar a ninguna por el camino. Vienen desde Vigo, Barcelona y Madrid, pero son mujeres de El Salvador, Cuba, Ecuador, Honduras, Bolivia o Colombia. Una de cada 4 mujeres que trabajan en el hogar o los cuidados es inmigrante. Todas ellas han tenido que coger en algún momento de sus vidas un vuelo. En esta ocasión tendrían que ser para llegar al Parlamento Europeo. ¿Y qué tal fue el viaje? Muy emocionante. Llevan años intentando que se las escuche para que España ratifique el Convenio 189, un tratado internacional aprobado en 2011 por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que equipara los derechos de las trabajadoras del hogar a los del resto de personas trabajadoras y que ya ha sido ratificado por 35 países. 11 años después, España sigue sin ratificar esta directiva que hoy se vota en el Congreso. Una vez aprobada, el Estado español debe aplicarla en un año. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Aquel viaje fue un esfuerzo más de la larga lucha de estas mujeres para conseguirlo, así que fue bonito verlas entrar en el Parlamento, especialmente para ellas. Me comentaban al entrar por la puerta principal que lo hacían así porque estaban invitadas por el eurodiputado Miguel Urbán. Sin embargo, si fuesen como sus compañeras trabajadoras de la limpieza del Europarlamento, tendrían que haberlo hecho por la puerta de servicio. Hoy en Carne Cruda os contamos el largo viaje de parte de las trabajadoras que cuidan de menores, mayores y hogares en España. Ponemos a las cuidadoras Siempre en hemos el centro. pensado y hemos soñado de un día venir al Parlamento Europeo. Queremos que nos escuchen, queremos que se den cuenta de la situación para que ellas, las eurodiputadas y los eurodiputados, estén allí trabajando. Seguro que tienen a alguien que les hace la comida, que les hace todo, que les cuide su familia, etcétera, ¿no?
Entonces, pero queremos nosotros reivindicarnos, o sea, reivindicar también a España, pero llegar a esas instituciones. Hace poco, en febrero, una sentencia del Tribunal Europeo sacó los colores a España por negar el derecho a paro a las trabajadoras del hogar a pesar de cotizar en la Seguridad Social. Sí, y las trabajadoras han aprovechado esa sentencia para seguir presionando y luchando por sus derechos. Fue un caso de una trabajadora de Vigo y su empleadora. En 2019 denunciaron que la trabajadora no tendría derecho a paro cuando finalizara su contrato. Javier de Comínguez es profesor de la asignatura de Igualdad y Mercado Laboral en la Universidad de Vigo y es el letrado que logró esa sentencia histórica. Javier, crudos días. Hola, crudos días, Javier. ¿En qué situación se encontraba la empleada? Pues mira, la empleada estaba en una situación que estaba prestando servicios, o sea, no había sido despedida, estaba en una familia. Lo que pasa que, bueno, como habéis señalado, es un colectivo, esta trabajadora es extranjera, no tenía una especial formación. Y bueno, sabemos que el tema de empleo doméstico es un empleo de especial dureza, ¿no? Entonces tenía miedo de que hacia el futuro, ella pues ahora tenía unos 40 y pico años, pero que hacia el futuro, si llegaba un momento pues que era despedida o fallecía pues la empleada de hogar, ¿en qué situación se iba a encontrar? Con la dificultad de pues poder encontrar otro puesto de trabajo y sin acceso a prestación por desempleo, y sobre todo lo que ella tenía más interés era el subsidio que viene después de la prestación por desempleo, que es el subsidio para mayores de 52 años que se puede mantener hasta la edad de jubilación. Entonces, estando en activo, tanto ella como la propia empleadora, que de repente se sorprende de que no tuvieran derecho al paro, presentan un escrito en la tesorería diciendo que quieren cotizar, quieren pagar, quieren contribuir al sostenimiento de la seguridad social para que en el futuro de esas cotizaciones se pueda generar la protección ante la situación de desprotección que se generaría por un despido, por un cese, por una finalización del contrato y con toda la serie de subsidios y ayudas, ¿no? Entonces se inicia no pidiendo una prestación por desempleo, sino pidiendo poder contribuir, como el resto de trabajadores y trabajadoras del régimen general, para en el futuro tener derecho a esta protección, ¿no? Entonces, claro, la discusión era, ustedes no pueden cotizar si no tienen derecho a la prestación por desempleo. Entonces, en síntesis, lo que se discutía en este procedimiento era si las empleadas de hogar tendrían o no derecho a la protección por desempleo. ¿Y qué dijo la sentencia? ¿Cómo se argumentó? Pues bueno, el procedimiento fue bastante variopinto porque teníamos en contra a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Abogacía del Estado que representaba al Estado español. Y ambos se opusieron pues, por cuestiones muy variadas, alegando pues, que era una situación que podía generar mucho fraude, que el colectivo de empleadas de hogar era un colectivo que habitualmente no tenían problemas de paro porque enseguida eran contratadas y que además podía ser un desincentivo para su contratación y poder incrementar la economía sumergida, ¿no? Todo esto es analizado, llega un momento que nosotros entendemos que la ley española vulneraba principios y derechos fundamentales y utilizamos una directiva europea que es ya del año 78, que está en vigor desde diciembre del 78, que alega que no se puede discriminar por razón de sexo en el acceso a prestaciones básicas, ¿no?, de seguridad social, que era lo que entendíamos que sucedía aquí, porque no hemos de olvidar que es un colectivo totalmente feminizado. Y el hecho de que esté feminizado ha implicado, entiendo yo, y ha justificado su discriminación, su invisibilización y su falta de relevancia, ¿no?, a efectos de trasladarle los mismos derechos que el resto de los trabajadores, ¿no? Ha sido un tema muy importante. Entonces, la sentencia del TJUE entra a valorar esta cuestión. Sí que determina que puede haber una discriminación por razón de sexo, porque más del 97% son mujeres, y que el Estado español debería justificar una razón de peso de por qué a un colectivo feminizado se le impide el acceder a esta protección. Y además señala una serie de principios, ¿no? Donde dice, bueno, incluso aunque haya un fin legítimo, los mecanismos de que no tenga acceso a esta situación, y aparte dice literalmente que genera una situación de desamparo social, porque no es solo el desempleo, es todo lo que conlleva luego la prestación por desempleo, que ya os señalo, pues que es una serie de subsidios, ayudas, etcétera, que también se le deniega el acceso a estas futuras prestaciones, ¿no?, y futuros subsidios, ¿no? Entonces llega un momento que entiende que con la argumentación dada por el Estado y por la Tesorería, que no es suficiente y que sí que puede haber esta discriminación, y por tanto lo remite de vuelta al juez de instancia, que el juez de instancia aparte es muy categórico en su sentencia, dice que sí, que entiende que hay una discriminación y que no está justificada. ¿Y eso no crea jurisprudencia y obliga a hacer un cambio legal? Pues sí. De hecho, ese fue el motivo. Nosotros cuando presentamos la demanda, si bien entendíamos que Mariana, ¿no?, que era la trabajadora, pues era nuestro punto fundamental, ya pedíamos que se elevase esta cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque las sentencias del TJUE no tienen solo relevancia en este caso concreto,
sino que al interpretar un artículo genérico, el artículo 251 de la Ley General, que es donde se excluye a estas trabajadoras de la prestación por desempleo, su eficacia no es en este asunto. Su eficacia es a nivel de toda España, o sea, afecta a casi el 500.000 de colectivo de trabajadoras. Y es más, ya ha habido sentencias del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde en situaciones similares, donde subsidios de desempleo de 52 años que se estaba regulando, o incluso el acceso al Fogasa, han determinado que hay una discriminación en base a esta sentencia. Es decir, tiene efecto a nivel de toda España. Y no solo a nivel de España, sino a nivel europeo si hay legislaciones similares a la nuestra. Con esta sentencia y la experiencia que cada una ha vivido durante este tiempo, las representantes del sindicato Sintraoku viajaron hasta el Parlamento Europeo para tener varias reuniones. Entonces, si ven que este sector es esencial, ¿por qué no nos meten a ese régimen y luego siguen el procedimiento de la ratificación del convenio 189? Nosotras hemos intentado reunirnos con la ministra del Trabajo. Y ha sido imposible, y lamentablemente decirle que el día 30 de marzo, cuando era el Día de la Trabajadora del Hogar, intentamos y no nos permitieron ni tan siquiera por vía registro enviarle la carta. Entonces, estamos cansadas de tanta precariedad, de tanta vulnerabilidad, pero también que nos utilizan. Pero eso a nosotros no nos va a parar y por eso nosotras nos hemos organizado en el sindicato. Marina es una de las trabajadoras que fueron al Europarlamento. Acompañadas por Miguel Urbán de Anticapitalistas, que fue quien les cerró los encuentros, tuvieron una reunión con Idoia Villanueva, eurodiputada de Podemos. Creo que a todos con los que se reunieron les transmitieron muy bien que ya están cansadas de tanta precariedad. Marina es hondureña, madre soltera de 3 hijos y lleva 15 años viviendo en Madrid. 15 años trabajando en el sector del hogar y los cuidados. Trabajé 6 años de interna cuidando a persona mayor y ahora pues estoy en un trabajo donde llevo ya 9 años y estoy haciendo todos los cuidados de la familia, de los niños y de llevar toda la casa. En Honduras trabajaba como promotora social con organizaciones comunitarias, pero cuando llegó a España, al igual que les pasó a sus compañeras, solo encontraba trabajo como interna. Y entonces yo trabajé 6 años de interna, donde solamente salía el día domingo. La verdad es que yo sentí que ahí esos años no tuve vida social y se me apagó todo lo que tenía. Entonces cuando luego ya... La situación de las internas es en su mayoría de explotación. Lo vimos en un programa que dedicamos un 8 de marzo sobre los trabajos feminizados y que durante la pandemia se demostraron esenciales. Trabajos que siguen sin estar reconocidos. Marina, como muchas de esas trabajadoras migrantes, se encontraba en situación administrativa irregular. Para regularizar su situación tienen que esperar un mínimo de 3 años y que los empleadores les hagan un contrato. ¿Ha sido muy complicado para ella llegar hasta aquí? En el caso de Marina, por ejemplo, para viajar como representante del sindicato tuvo que pedir permiso a su jefa. Pero al mismo tiempo tuve que contarle en qué es lo que ando, para que también ellos se vayan dando cuenta cuál es nuestra precariedad laboral. Así que un poco también con... no es que tengamos miedo, ¿no? Pero siempre hay como un temorcito para pedir el permiso, porque usted sabe que a nosotros no tener todos los derechos laborales, podemos ser despedidas. Ya hoy, por ejemplo... Tienen miedo si o temorcito, como dice ella, porque en el caso de las trabajadoras del hogar existe el despido por desistimiento. De esa forma, el empleador, por voluntad propia y sin alegar otras causas adicionales, puede dar por finalizado el contrato, sin tener la obligatoriedad de justificarlo. Si hay algo que nos hemos podido dar cuenta aquí, es que es como que hay varios estatus de familias. Y entonces... Y hay gente que tiene trabajadoras por comodidad. Por ejemplo, la gente que no trabaja y tiene hasta 2 trabajadoras, ¿no? Y de interna. Y luego también están las familias, que es porque tienen que salir a trabajar ellos fuera, necesitan que alguien les haga las tareas en su casa y les cuide su familia. Pero también están las personas, los adultos mayores que son dependientes, que esto necesitan tener una persona, por ejemplo, de 24 horas. Y entonces esta persona, y que a veces ellos no pueden, por su pensión, no pueden pagarse, por ejemplo, a 2 trabajadoras. Y entonces viene allí la cuestión de la explotación, el trabajo de interna. Es un colectivo fundamental para mantener el bienestar social. Cubren con su precariedad los cuidados de menores y adultos, algo que tendría que garantizarse entre todos a través del estado de bienestar, con guarderías, residencias y políticas que garanticen la conciliación. Nosotros reivindicamos ahora el reconocimiento jurídico, ¿no? Pero también reivindicamos el reconocimiento social, que la sociedad se dé cuenta la importancia de ese trabajo.
cuando el gobierno dijo que nosotras, cuando lo de la pandemia, que era un sector esencial y que era un trabajo esencial y todo eso, porque no podemos hacerlo desde la distancia, el trabajo de los cuidados, pero no nos vio a nosotras como esenciales en ese trabajo. Vio el trabajo, pero no nosotras. Por eso su lucha y su esfuerzo. Y hay un discurso, el discurso que tiene, por ejemplo, la ministra de Igualdad. Eso no lo va a contar. Sí, pero tiene el discurso ella de decir que los cuidados al centro, y hoy todo el mundo habla de los cuidados al centro, ¿no? Pero ¿quién hace los cuidados? Somos nosotras y son nuestras vidas que tienen que ir al centro. Son nuestras vidas. Cuidar a las que cuidan. Hay que empezar por ahí. Al centro las mujeres del hogar que no tienen derechos todavía. Suena Deja ya los miedos, del colectivo Territorio Doméstico, que ha sonado ya por aquí alguna otra vez. Si eres trabajadora o el paro te sienta mal, únete a nuestra lucha contra la precariedad. Con papeles o sin ellos, cantamos al mismo son. Solo queremos derechos y no más explotación. Deja ya los miedos, vente ya. Deja ya los miedos y vente ya. Según los últimos datos de la EPA, que corresponden a 2021, más de 500.000 de personas en nuestro país se dedican a este sector y unas 200.000 trabajan sin contrato. El 90% de las trabajadoras del hogar y los cuidados son mujeres y el 65% migrantes. Una de cada 4 está en situación irregular y muchas trabajan sin contrato. Rafaela Pimentel pertenece al colectivo Territorio Doméstico y al sindicato Sintraoku. Ya la conocéis porque estuvo por aquí hace tiempo y ahora está bailando esta canción maravillosa. Rafaela Cruz, buenos días, bienvenida de nuevo. Buenos días y nada, muchísimas gracias. Bueno, es un día importante el de hoy. ¿Estás nerviosa? Sí. Vamos, la canción nos ha venido espectacular, porque nosotras las luchas las acuerpamos con estas músicas que no son historias, pero nos sirven mucho. Me gusta mucho que utilices la palabra acuerpar la lucha, porque efectivamente ponéis vosotras más que nadie el cuerpo. ¿Cómo fueron las reuniones en el Europarlamento? Nosotras creemos que fueron reuniones importantes. Cada vez que nos abren una puerta en espacios como estos, es importante para las trabajadoras de hogar, porque nosotras siempre hemos estado atrás. Hemos hecho un trabajo y estamos haciendo un trabajo importante, pero nunca se nos escucha, nunca se nos llama, nunca se nos deja negociar. En las mesas de negociación siempre estamos atrás. Nosotras ponemos las mesas, pero no nos dejan sentarnos en ellas. Una de las principales reclamaciones es que os den subsidios, como al resto de trabajadores. ¿En qué situación os deja esta falta de amparo social? A nosotras nos deja cada vez más en situaciones muy complicadas para muchísimas trabajadoras de hogar. Específicamente ahora mismo nos preocupa muchísimo tantas mujeres con más de 60 años que están todavía realizando el trabajo sin apenas derecho. Eso es una preocupación que a nosotras ahora mismo nos deja y sin tener ninguna ayuda, como nos pasó durante la pandemia, ¿no? Que hicieron medidas para todo el mundo y a nosotras se nos dejó atrás. Tuvimos que volver a luchar para que el gobierno nos pudiera dar el subsidio, que era un 70%, pero era algo en esos momentos que eran tan críticos, y lo luchamos y nos lo dieron, con dificultades de que muchas trabajadoras no pudimos llegar a ello, pero lo tuvimos. Hoy, como decía, puede ser un paso histórico para todas vosotras la firma, la aprobación en el Congreso de ese convenio 189. Javier, ¿qué significará esto? Pues hombre, es un avance porque el convenio de la OIT es un tratado internacional, por lo tanto, una vez ratificado es de obligado cumplimiento y es jerárquicamente pues es una norma superior, ¿no?, a nuestra normativa interna y debe ser interpretada. Lo que pasa que, ojo, yo soy muy crítico con el convenio OIT en el sentido de que está bien que se firme, pero es que no hace falta su ratificación para regular los derechos de estas trabajadoras y no hace falta esperar un año a su ratificación. Esto lo que implica es una normativa interna que se tiene que desarrollar. De hecho, con el convenio OIT no tienen derecho automáticamente a estas prestaciones. Se tiene que luego trasladar a nuestra normativa interna en norma concreta. Y desde la sentencia del TJUE de 24 de febrero ya se ha dicho que se está discriminando. Y hay directivas europeas y la propia Constitución española, que ya están en vigor en nuestro Estado,
y que son de aplicación directa. Es decir, no hace falta esperar para que se regule, y de hecho no debería esperarse. Ya hay sentencias que sin la ratificación del convenio de la OIT están reconociendo los derechos de estas trabajadoras que están reclamando en vía judicial. Es un sector que además no está incluido, y esto es alucinante, dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Eso qué significa? Tienen una exención tomando en cuenta las particularidades, ¿no? De que se desarrolla en un domicilio particular y por lo tanto pues a nivel preventivo no está incluido en cuanto pues, a evaluaciones de riesgo, por ejemplo, a planes de prevención, ya que tengan una formación además que evite, ¿no? Que puedan entrar en riesgo de tener accidentes, ¿no? Incluso enfermedades profesionales pues, por movimientos repetitivos, etcétera, ¿no? Entonces existe sí esta exclusión tomando en cuenta estas circunstancias. Rafaela, ¿no hay una delimitación de tareas y de horarios en vuestro trabajo? ¿Qué tipo de labores realizáis y qué se os exige y por qué, en vuestro caso, no hay unos horarios claros? Mira, el trabajo de hogar y los cuidados lo han metido todo en una misma bolsa y claro, no hay una limitación de los horarios. Específicamente a las compañeras internas que son las que se llevan lo peor de todo esto, ¿no? Tú puedes limpiar una casa, puedes sacar el perro, puedes hacer gestiones, puedes llevar a la abuela o a los abuelos al médico y también te puedes dedicar también a esos cuidados tan importantes que realmente deberían de estar hechos o por otras personas especializadas, o si la hace uno, que solamente hagamos eso. Lo de las tareas es brutal para muchísimas trabajadoras de hogar y específicamente, como vuelvo a repetir, a las internas, que tienen que hacerlo todo a la vez. No es solo limpieza, sino también trabajos de dependencia, de enfermería, de cuidado. Y se trata, lo hemos dicho, de un trabajo feminizado, que ejercen mayoritariamente inmigrantes. Por ejemplo, Ana, que es colombiana y estudió secretariado, la precariedad laboral y la inseguridad la llevaron a España, pero su resiliencia le ha llevado hasta el Parlamento Europeo. Llegué a España hace ya 8 años. Como es bien sabido, en España para poder regularizarte, el empleo que puedes acceder es al de trabajadora del hogar, mejor dicho. Empecé, como la mayoría de la gente, trabajando en negro, en un empleo interno, porque tú estás sin documentación en regla, entonces te da miedo salir, que andas sin documentos y te paran, entonces lo más seguro para uno es conseguirse un empleo en trabajo interno, donde prácticamente estás presa. O esa era la sensación que yo tenía, en mi vida había trabajado de esa manera. Pero bueno, era el esfuerzo y el sacrificio que tenía que hacer, porque la situación en nuestros países, hablo de Colombia y yo creo que esto es a nivel de toda Latinoamérica, se vive estas situaciones de inseguridad, de desempleo, de precariedad, de necesidad. ¿Cómo influye esta inseguridad, esta falta de derechos, la irregularidad de los papeles en las condiciones laborales? Pues que prácticamente las compañeras tienen que coger cualquier trabajo, aún sabiendo que van a tener unas condiciones casi de esclavitud, como es lo que nosotras estamos hablando en los últimos años, ¿no? De verdadera esclavitud para muchísimas compañeras que no tienen tiempo ni para descansar, ni para dormir, ni para hacer sus gestiones, ni para cuidar a sus propias familias. Presa, decía, de hecho, la compañera a la que escuchábamos, Ana, se sentía cuando estuvo interna. Después de años denunciando vuestra situación, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció una normativa para implementar el convenio 189. Y Carne Cruda pudo hablar sobre este tema con ella. No nos quedamos solo con la protección social por desempleo, sino que las vamos a igualar en derechos. Y cuando digo igualar en derechos, pues por ejemplo digo en lo que tiene que ver con el derecho al despido en idénticas condiciones, lo que tiene que ver con la figura del desistimiento, que solamente existe casualmente para las mujeres trabajadoras, para el FOGASA, para la formación, es decir, que la norma verán que tiene mucho alcance y que es ambiciosa, y además quiero decir que vamos a abrir una vía de diálogo con ellas, es decir, que de la misma manera que vamos a abrir la mesa de diálogo con los agentes sociales, ellas van a tener una mesa de diálogo y desde luego van a formar parte, ¿no?, de la elaboración y el diseño de esta norma. Elena Gómez estuvo hablando con la ministra. ¿Qué más te dijo? Nos explicó
explicó que tienen previsto incluir cuestiones como los subsidios o el desistimiento y aunque no nos dio una fecha, sí que sería a la mayor brevedad. La intención es que la norma despliegue efectos ahora mismo y además quiero que sea con rapidez porque, como saben, los tribunales ordinarios están dictando sentencias, lógicamente y en idéntica situación, reconociendo los derechos de las trabajadoras. La puesta en marcha es clave para las trabajadoras y también es importante saber si sus derechos se reconocerán de forma retroactiva. Bueno, esto es un debate, por eso quiero ser cauta. La sentencia del TJUE deja claros algunos aspectos, pero como siempre digo, prudencia y cuando conozcamos la norma, sobre todo porque esta parte es una competencia del ministro Escrivá, no me compete a mí me compete el resto de la norma y desde luego prudencia respecto de la misma. Javier, ¿deberían ser retroactivos estos derechos? ¿Y eso cómo se podría materializar? Ahí está la relevancia, el punto fundamental, ¿no? Yo entiendo que sí, que tienen que ser retroactivos, ¿no? Y de hecho una de las sentencias recientes lo señala, porque lo que nos dice la sentencia del TJUE es que hay una vulneración de derechos fundamentales, con una discriminación por razón de sexo. Y esta discriminación no se crea porque lo diga una sentencia. La sentencia no constituye la vulneración, sino que la sentencia declara que nuestra normativa, cuando se creó en el año 2011, estaba vulnerando derechos fundamentales. Entonces, claro, todas estas trabajadoras, que no han cotizado a la Seguridad Social, no lo han hecho no porque no hayan querido, sino porque el Estado y la ley y la normativa no les ha dejado. Y precisamente el no dejarles formaba parte de la discriminación. Entonces yo entiendo que son víctimas de este desamparo y que, por lo tanto, esto se tiene que reponer. La vulneración implica que esa norma no debería haber existido y que, por lo tanto, hay que darles el amparo de esta protección y con efectos totalmente retroactivos. La ministra también nos habló sobre un tema conflictivo como es las inspecciones de trabajo. Hay mecanismos, ¿no?, para poder hacerlo. En este sentido también hemos trabajado con ellas y anticipado normas de prevención de riesgos a sectores feminizados, como es el caso de las trabajadoras en el hogar, pero como es el caso también de las trabajadoras de la ayuda a domicilio, y también lo vamos a trabajar con ellas. Rafaela, ¿qué posibilidades veis para realizar inspecciones de trabajo? Mira, yo creo que tiene que haber unos mecanismos, los tienen que crear. Porque los tienen que crear esos mecanismos porque ya no estamos hablando de seres humanos que estamos realizando unos trabajos donde puedes correr cualquier riesgo. Entonces, es buscar los mecanismos, sí que los hay. Nosotras hace muchísimos años que vivimos diciendo cosas para que se puedan hacer. Cuando tú invitas a través de una carta a que te revisen la caldera de tu hogar o que entren a hacer alguna revisión, entran allí a las casas. Entonces, yo creo que tienen que buscar unos mecanismos porque se lo deben a las trabajadoras de hogar. Tienen que reconocer que es un trabajo. Cuando reconozcan que esto es un trabajo, van a buscar todos los mecanismos necesarios para realizar estas cuestiones. Claro, si el trabajo aflora, si aparecéis, si estáis registradas, si se sabe dónde estáis trabajando, pues es tan fácil como ir a la casa y ver en qué condiciones estáis haciéndolo. Javier, ¿y cómo se puede garantizar la prevención de riesgos laborales como la del resto de trabajadores? Bueno, pues por ejemplo, en los supuestos de teletrabajo, ¿no?, trabajo a domicilio, ya existe la obligación de que haya una evaluación de estos riesgos que pueda conllevar y dentro del propio domicilio, ¿no? Claro, tenemos la singularidad de que aquí estamos no ante empresarios, sino ante familias, y que eso implica, y aparte lo habéis señalado, una serie de costes, sobre todo en las funciones que están desempeñando, etcétera, ¿no? Entonces yo, igual que lo que habéis comentado, yo creo que debería haber un impulso, ¿no?, pero por parte de la Inspección de Trabajo, en primer lugar, sobre todo con la gente que voluntariamente quiera cumplir con la propia normativa, que yo entiendo que es prácticamente la mayoría, y facilitarles a nivel económico, pues que no tenga un especial coste, ¿no?, la evaluación que pueda haber de los concretos riesgos, y además, sobre todo, impulsar la formación hacia las propias trabajadoras a través de guías, a través de cursos, ¿no?, a través de internet, etcétera, de riesgos que puede conllevar y maneras de solución que pueden existir, ¿no? Pero yo creo que sí que debe haber un debate, ¿no?, sobre estas cuestiones, cómo hacerlas asequibles a las familias y cómo poder introducirlas en algo tan íntimo, que no hemos olvidado. El centro de trabajo es el domicilio, donde el domicilio tiene una especial protección también. Hay otra cuestión primordial para los colectivos, que es dotar de presupuesto a una estructura que dé valor a los cuidados en nuestra sociedad.
Esto no necesita recursos públicos, estos son cotizaciones sociales, que son de las partes que contratan, es decir, del empleador y la trabajadora. Por tanto, aquí digamos que no opera el dinero público. Estamos hablando de cotizaciones, una parte la sufraga en su mayor medida el empleador y la empleadora y otra parte la sufraga la trabajadora. Pero no hay, digamos que, recursos públicos destinados a tal efecto, salvo que planteásemos otro tipo de medidas, ¿no?, que tuvieran que ver con la centralidad de los cuidados, y ahí sí que obviamente estamos hablando ya no del trabajo en el hogar, sino de otras medidas. Para las cotizaciones no es necesario recursos, dice la ministra, pero ¿en qué medida veis necesario un presupuesto en especial y para qué? Rafaela. Hay que invertir en esto, hay que tomarlo en cuenta lo de los cuidados, porque hace tiempo que los cuidados recaen sobre la trabajadora de hogar y sobre la familia, y hay familias que se lo pueden costear y otras familias no. Entonces aquí hay que poner presupuesto, aquí hay que dedicar toda la gestión para que hayan unos cuidados públicos comunitarios dignos. Porque si no, se va a dejar a las empresas que sigan haciendo su agosto con este tipo de cuestión como son los cuidados. Aquí se tiene que tomar en cuenta que la gente necesitamos cuidado, todas necesitamos cuidado. Porque tenéis miedo, de hecho, de que una vez se desarrolle la normativa, las plataformas puedan aprovecharse. ¿Por qué? Bueno, ya hay muchas que se están aprovechando. Esto ya han visto que aquí puede haber un gran negocio como ha habido con la construcción, y ya se están comenzando a organizar, porque cuando se haga esto, pues ellas van a hacer este tipo de negocio, y sin tomar en cuenta a las trabajadoras que lo vamos a realizar. Entonces, eso sí que lo estamos viendo hace muchísimos años, porque además van a ir a la baja, se van a buscar los cuidados más precarios y los que lo hagan más barato y más económico, tanto para las familias como para la gente que lo va a hacer. Entonces, ahí estamos teniendo un gran peligro de las plataformas. Hay muchas que lo están haciendo bien, pero otras, en su mayoría, ven el tema de los cuidados como un gran negocio. Como casi todo, Rafaela. Javier, ¿qué país lo está haciendo bien? Pues hombre, la verdad es que desconozco un poco cómo está a nivel europeo. Por ejemplo, cuando tuvimos la vista, ¿no?, en Luxemburgo se citó el caso de Francia, también lo habéis señalado, ¿no?, que ni siquiera había ratificado el convenio de la OIT y que sí que tenía regulado el derecho a la prestación por desempleo. Pero matizo, porque en el supuesto de Francia sí que viene regulado a través de agencias. No se puede contratar directamente, según nos habían relatado la propia Comisión Europea, a una trabajadora, sino que tiene que ser a través de esas agencias, que funcionarían, pues digamos, como gestoras de empleo, ¿no? Entonces, en el resto de países, en Alemania, por ejemplo, creo recordar que sí que están integradas como un trabajador más. Entonces, dependiendo de la cuantía de la retribución que tengan, acceden o no acceden a las prestaciones al mismo nivel, ¿no? Aquí hay que integrarlas, pero tomando en cuenta también las especialidades de régimen y lo que habéis señalado, que son cuidados. Y los cuidados sí que hay que ponerlo en el punto central del debate. No solo son cotizaciones, Entiendo. Cotizaciones no solo es eso, es cuidados a los que hay que cuidar, lo hemos repetido. Bueno, Rafaela, para terminar, ¿cómo vas a vivir el día de hoy? Esta votación por la tarde en el Congreso del Convenio 189, ¿cómo lo vais a vivir? Bueno, lo vamos a vivir muy emotivamente, y además porque es algo histórico. Nosotras sabemos que con el convenio 189 vamos a tener limitaciones. Por eso nosotras también estamos exigiendo un real decreto que se haga para que las cuestiones salgan desde el primer momento. Pero esto es una lucha histórica de las trabajadoras de hogar, y por eso vamos a vivirlo hoy bastante felices, contentas, con alegría, porque además se lo debemos a muchísimas compañeras que no están, a muchísimas trabajadoras de hogar mayores, porque la deuda histórica que tiene el mundo, el Estado con nosotras, esto es manera de cobrarla. Para todas ellas, esta canción de Amandititita, llamada La Criada. Muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. No solo por la entrevista, también por el trabajo que haces. Y por supuesto, Rafaela, y a todas las compañeras, un abrazo muy fuerte, muchísima suerte hoy. Aquí sabéis que tenéis una casa, un micrófono en el que contar lo que está pasando y todo lo que tengáis que denunciar. Precisamente quiero acabar con esa denuncia que llevas en ese maravilloso delantal. ¿Qué es lo que pone? Cuéntaselo a los oyentes. Politizar las ollas, las calles y los delantales. Para nosotros eso es hacer política. Esta lucha, no politiquear.
es hacer política con esas herramientas que no se mueven solas. Se mueven con los cuerpos de las trabajadoras de hogar, se mueven con los cuerpos de las mujeres. Entonces eso para nosotras hoy es muy importante y los medios de comunicación serán muy importantes para nosotras porque nos dan voz y la gente puede escucharnos. Fuerza y suerte, Rafaela. Gracias, buenos días. Y me dice, muchacha. Elena Gómez, grandísimo trabajo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ellas por dejarme acompañarlas. Es inaplazable afrontar esta deuda, la de reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar.